La declararon estéril y la echaron de su casa como basura. Pero un ranchero viudo y destrozado vio en ella lo que nadie, una madre para 3 hijas. La declararon estéril y la echaron de su hogar como basura. En el árido Texas de 1882, una mujer de 26 años, Isabel, cargaba la marca de la infamia, ser incapaz de concebir después de 5 años de matrimonio. Su esposo la devolvió a su familia como mercancía defectuosa. Y mientras el pueblo murmuraba que no tenía futuro, a 30 millas de distancia, el destino preparaba su jugada. Samuel Garrett, un ranchero destrozado, enterraba a su esposa y se ahogaba en la soledad con 3 niñas pequeñas. 2 almas rotas por pérdidas distintas. Una desesperada por un apellido y un hogar, el otro por una madre y paz. Esta es la historia de un matrimonio de conveniencia que desafió la crueldad del destino y probó que la familia no se define por la sangre, sino por el amor que decidimos dar. Prepárate para descubrir cómo la mayor humillación de Isabel se convirtió en su única oportunidad de amar y ser amada. Era el amanecer más cruel. Isabel nunca olvidaría las palabras exactas que su esposo Robert Harrison pronunció aquella mañana de septiembre. Estaban en la cocina de la casa que ella había limpiado, decorado y cuidado durante 5 años. No hubo gritos, solo una indiferencia helada, que dolía mucho más que la rabia. No sirves para lo único que una esposa debe hacer, darme hijos, dijo Robert, sin mirarla a los ojos. Hablaba de ella como si fuese un animal de granja, un objeto que falló en su propósito. La anulación está lista, necesito herederos, y tú eres incapaz de dármelos. Eres un fracaso para mi familia y para mí. Una taza de café se deslizó de las manos de Isabel, que se habían vuelto repentinamente inútiles por el shock. Se estrelló contra el piso de madera, y el sonido de la porcelana rompiéndose fue el sonido exacto de su vida desmoronándose. Robert se limitó a señalar el desorden con el pie. Se fue, y ella quedó sola, sintiendo el peso de un pueblo entero juzgándola. Isabel fue de vuelta a la casa de sus padres, a 20 millas de distancia, donde la vergüenza era una presencia tangible. Su madre se cubría el rostro, su padre evitaba mirarla. Ella se convirtió en el murmullo de la ciudad, la mujer estéril, la mujer sin valor, la mujer que no tenía futuro. Sentía que cada día que pasaba se encogía más, su propia identidad disuelta. Su único refugio era la iglesia, donde podía sentarse sola y ser ignorada. Fue allí, durante un monótono almuerzo comunitario, que el destino tejió su hilo. Isabel estaba sentada en una mesa en la esquina, picando su comida, cuando escuchó al pastor hablar en voz baja con el sacristán. «El pobre Samuel Garrett está perdiendo la cabeza», decía el pastor, su voz cargada de pena. La fiebre se llevó a su esposa, y ahora él está ahogado. 3 niñas, de 7, 5 y 2 años, sin madre. El rancho es un caos, los niños están sucios. Si no encuentra a alguien para poner orden, va a perderlo todo. Pero, ¿quién querría casarse con un hombre con 3 niñas y un corazón roto? Isabel escuchó la descripción del pastor, un hombre fuerte, un buen hombre, ahora roto, y 3 niñas que gritaban por una madre. Horas después, el pastor se acercó a Isabel, no con la típica lástima, sino con una proposición fría y de negocios. Se sentó frente a ella en el banco de la iglesia. «He sido testigo de lo que te hicieron, es injusto, pero tengo un problema, y tú tienes una necesidad. Samuel Garrett necesita una mujer en su casa, una madre para sus hijas. Él no te pide herederos, Isabel, te pide orden y cuidado. Y a cambio, tú tendrás mi nombre, mi apellido y mi seguridad». La palabra seguridad resonó en la mente de Isabel, la única salida de la humillación. Un apellido falso era mejor que la etiqueta de sin futuro. No era amor, era un trato, un intercambio de necesidad por necesidad. «¿Cuándo quiere que me vaya?», preguntó Isabel, su voz apenas un susurro pero firme.
La desesperación había vencido a su orgullo. «Mañana, al amanecer», dijo el pastor. Isabel asintió con una lágrima silenciosa. Miró la luz que entraba por el vitral, sintiendo que su vida, aunque rota, se dirigía finalmente hacia algún lugar. Un lugar lleno de caos, de soledad, pero libre de la humillación. El rancho Garrett era el espejo del alma de Samuel, desordenado, sucio y roto. A su llegada, Isabel sintió el peso del abandono en cada rincón. Herramientas esparcidas, ropa sin doblar, polvo acumulado y un silencio que, paradójicamente, gritaba soledad. Su primer encuentro con Samuel fue puramente transaccional. Él, un hombre robusto, con barba descuidada y ojos cansados, apenas la miró. «Sé por qué estás aquí. No te pido amor, te pido orden y que cuides de mis hijas. Y a cambio tendrás mi nombre y seguridad. No eres defectuosa, Isabel», le dijo Samuel con un tono que no era de consuelo, sino de declaración de hechos. El verdadero desafío no fue el rancho, sino las niñas. Emma, 7, la mayor, era la protectora de la casa y la guardiana de la memoria de su madre. Sus ojos, llenos de una rabia infantil y un dolor profundo, eran muros. Al ver a Isabel, la rechazó de inmediato con un gruñido. Lucy, 5, la mediana, era la tímida. Se escondía detrás de la falda de su hermana mayor, viendo a Isabel como una intrusa. Y Rose, 2, la bebé, lloraba desconsoladamente al ver un rostro extraño en su cuna. El matrimonio se celebró en una ceremonia breve en la capilla local, simple y sobria. Dos extraños unidos por la necesidad, sin promesas de amor eterno, solo un acuerdo desesperado. La primera noche de bodas, Samuel se disculpó y durmió en el establo. Su promesa tácita era clara: este era un matrimonio de fachada, y no se esperaría intimidad. Isabel se dedicó a la casa con una diligencia casi maníaca. Limpiaba, cocinaba y cosía con el celo de quien busca valor en la utilidad. Pero el trabajo físico no aliviaba la soledad. Ella se sentía como una sirvienta de lujo, no como una esposa. Intentó acercarse a las niñas, cocinaba sus platos favoritos, intentó peinar a Emma, pero solo conseguía rechazo. Emma se negaba a comer su comida, Lucy se escondía en el granero. La tensión se concentró en la cocina. Una tarde, Isabel vio a Emma regando leche deliberadamente en el suelo. Isabel perdió los estribos. «¡Basta, Emma! ¡No voy a permitir este desorden!», gritó, su voz temblando de frustración y de la presión de su propia humillación reprimida. Samuel, que entraba por la puerta, intervino. «Basta, Isabel, ellas están sufriendo, no seas tan dura». «Y tú huyes de ellas», respondió Isabel, levantándose de la silla con fuego en los ojos. «Prefieres enterrarte en el heno antes de ser padre. Estoy aquí para ser una madre, no un fantasma. Estamos casados por la ley, Samuel, pero ambos estamos solos en esta casa». La verdad, brutal y sin adornos, golpeó a Samuel. Él no la había visto como una mujer, solo como una solución para sus problemas domésticos. Isabel, que normalmente era sumisa, había mostrado una fibra que él no esperaba. Samuel se quedó en silencio, incapaz de refutar la acusación de que estaba huyendo. Esa noche, Samuel no durmió en el establo. Se acostó en su habitación e Isabel en la suya. La pared de madera entre ellos parecía una fortaleza. Sin embargo, en la quietud de la noche, Isabel oyó a Samuel llorar. No era el llanto de un hombre triste, sino de uno paralizado por el luto y el miedo. La fisura en la pared de Samuel acababa de abrirse, y por primera vez Isabel lo vio no como un extraño, sino como un alma tan rota como la suya. La honestidad brutal de su discusión había forzado una pequeña, pero significativa conexión. El pacto de silencio se había roto, dando paso al lento y doloroso comienzo de la verdad. El primer gesto de unión ocurrió a la mañana siguiente. Samuel, sin mirarla, dejó la taza de café humeante en su lado de la mesa. Era un acto de respeto mutuo, no de amor, pero era un avance. Isabel aceptó el café y se sentó. Ambos sabían que la única manera de sobrevivir en ese rancho era si dejaban de huir de sí mismos y de su dolor compartido.
El amor no había llegado, pero el respeto, el cimiento de cualquier familia, comenzaba a crecer en la tierra más árida. La frágil tregua que se había instalado en el rancho Garrett fue rota por el miedo más antiguo. Una tarde fría de octubre, la enfermedad regresó. Emma, la mayor y la más resistente a la presencia de Isabel, cayó enferma con una fiebre que subía sin control. El pánico de Samuel no era solo preocupación, era un trauma paralizante. La enfermedad era la misma sombra que se había llevado a su esposa, y él no podía enfrentarla de nuevo. «No puedo, Isabel, no puedo perder a otra», susurró Samuel con el rostro ceniciento, incapaz de acercarse a la cama. El miedo lo hizo huir de su hogar y de sus responsabilidades, dejándola sola con la crisis. Isabel sintió el peso de la responsabilidad, pero extrañamente no el terror. El fracaso de su matrimonio anterior le había enseñado que la utilidad era la única forma de supervivencia. No podía dar herederos, pero podía luchar por la vida que ya estaba allí. Ese era su nuevo propósito. Ella asumió el mando con la calma fría de una madre verdadera. Mandó a Lucy y Rose a la cocina y comenzó su vigilia. No durmió más de unos minutos seguidos, luchando contra la fiebre con paños fríos, té de hierbas y una determinación de acero. 3 días y 3 noches Isabel peleó la batalla de Emma, sola. Su cuerpo estaba exhausto, pero su espíritu se mantuvo inquebrantable. Las otras niñas, Lucy y Rose, la observaban desde el pasillo, en silencio, sin la hostilidad habitual. Ellas estaban siendo testigos del sacrificio incondicional de Isabel, la mujer que el mundo había dicho que era incapaz de amar. En la segunda noche, Samuel regresó. No entró en el dormitorio, se quedó en la oscuridad de la sala, observando. Vio a Isabel, arrodillada junto a la cama, rezando en un susurro, colocando un paño húmedo en la frente de Emma. Vio su propio miedo reflejado en la soledad de Isabel, pero también una fuerza que él había perdido. Finalmente, vencido, se acercó a la puerta. «Tienes que descansar, Isabel», murmuró Samuel, con la voz rota por la culpa. «Si ella no duerme, yo tampoco». «Vete, Samuel, yo estoy aquí», respondió ella, sin siquiera mirarlo, pues toda su concentración estaba en la niña. En la tercera mañana, la crisis cedió, la fiebre bajó y Emma, débil pero a salvo, abrió los ojos. El grito de alivio de Rose, que estaba en el pasillo, fue el signo para todos. Samuel corrió, pero se detuvo en el umbral. Isabel estaba inclinada sobre la niña. Emma, débilmente, agarró la mano de Isabel y la apretó. «Ma, susurró Emma. La palabra, incompleta, atravesó el corazón de Isabel. Ella se inclinó y la abrazó con una ternura feroz, llorando sin vergüenza. El abrazo no fue de un momento, sino de años de amor contenido. Samuel finalmente entró, caminó hacia la cama y miró a Isabel. En ese momento, él no vio a la mujer de su acuerdo, sino a la madre que había salvado a su hija y sanado una herida que él pensó que nunca cerraría. Puso la mano sobre su hombro y por primera vez su toque fue de gratitud y respeto incondicional. «Gracias, Isabel. Ella te eligió», susurró él. La muralla entre Isabel y las niñas se derrumbó. Emma se recuperó rápidamente y con su recuperación llegó la aceptación. Lucy se atrevió a pedir a Isabel que le leyera una historia y Rose permitió que la arrullara. Isabel, la mujer rechazada, había encontrado su propósito, un amor conquistado con sacrificio, no nacido de la carne. La casa dejó de ser un hogar de luto para convertirse en un hogar de esperanza, todo gracias a la prueba de fuego de Isabel. Samuel, al verla reír con sus hijas, sintió que su corazón, antes congelado, comenzaba a descongelarse. La promesa de amor no se había roto, simplemente había cambiado de forma, creciendo silenciosamente bajo el dolor. El rancho Garrett, que una vez fue una tumba de tristeza, ahora vibraba con vida y risas. Las voces de Emma, Lucy y Rose eran la banda sonora. Isabel no era solo la figura de orden,
era el corazón de la familia. Tras la recuperación de Emma, el muro entre ella y Samuel se desvaneció, reemplazado por una profunda admiración y un afecto palpable. Comenzaron a pasar las noches en el porche, bajo el inmenso cielo estrellado de Texas. No había prisa, solo la paz de dos almas que habían encontrado refugio la una en la otra. El silencio ya no era incómodo, sino una invitación a la intimidad. Una noche, mientras el aire se llenaba con el dulce olor del heno, Samuel rompió el pacto de la conveniencia. «Te amo, Isabel». Puso su mano sobre la de ella y el gesto fue de posesión y profunda reverencia. «No te amo como a un acuerdo, sino a mi mujer. Te amo porque salvaste a Emma y porque nos salvaste a todos nosotros. No me importa lo que el mundo diga de tu pasado». Isabel lloró, pero esta vez las lágrimas eran de alivio y aceptación. Ella le devolvió el afecto, pero confesó su eterno miedo, aquel que Robert había sembrado en su alma. «Te amo, Samuel, pero tienes que saber que no podré darte hijos propios, no soy lo que necesitas para tu legado». Samuel se acercó y su beso fue la respuesta. Fue el primer beso que llevaba la promesa de amor verdadero, no de desesperación. «Tú eres todo lo que necesito», susurró, apartándose solo para mirarla a los ojos. «Mis hijas te eligieron, yo te elijo a ti, y nuestro legado es el amor que construimos aquí, no el que nace por obligación». El matrimonio de conveniencia se convirtió en real aquella noche, sellado por una elección mutua y no por una transacción desesperada. La paz fue rota dramáticamente a la mañana siguiente. El sol apenas se asomaba cuando una elegante calesa negra, completamente fuera de lugar en el polvoriento rancho, se detuvo bruscamente. De ella descendió Robert Harrison, el exesposo de Isabel, y su abogado. El corazón de Isabel se paralizó con una mezcla de náusea y una rabia ardiente. Él estaba más apuesto, más arrogante que nunca, con el aire de alguien acostumbrado a salirse con la suya. Robert no vino con arrepentimiento, sino con una demanda fría. «Isabel, qué grata sorpresa encontrarte en este muladar», dijo Robert con una sonrisa falsa y condescendiente, mirando a su alrededor con desprecio. Robert exigió hablar con ella a solas, pero Emma, sintiendo el peligro, se interpuso valientemente. «Ella es nuestra madre, váyase». Robert se rió con sorna, ignorando a las niñas como si fueran insectos. Fue directo al punto. Reveló el verdadero motivo de su visita y de la anulación apresurada. El tío rico de Isabel había muerto recientemente, dejando una considerable herencia a su única sobrina. «La anulación que firmé fue defectuosa. Legalmente todavía somos marido y mujer. Regresa a casa, Isabel, podemos arreglar esto. Necesito ese dinero para mis inversiones, y tú necesitas mi apellido y mi seguridad en la ciudad. Ya sabes que en este rancho no tienes futuro». La revelación cayó como una piedra. El motivo real de la crueldad de Robert no era solo su necesidad de herederos, era pura y simple codicia. Él no la quería a ella, sino a su dinero. El dolor que había sembrado, la humillación que había infligido, todo había sido por la ambición. Isabel, fortalecida por el amor y la lealtad que había encontrado, dio un paso al frente. El terror había desaparecido, sustituido por una furia helada. Ya no era la mujer humillada. Tenía un hogar, un propósito, y por primera vez una voz que resonaba. «Te equivocaste, Robert». Isabel habló con una claridad que lo sorprendió. «No volví a este rancho por seguridad, volví por amor. Y mi futuro no está en tu dinero, sino en mi familia. Vete de aquí, no tienes derecho a este lugar ni a mí». Robert, sintiendo que el dinero se le escapaba de las manos, palideció de rabia. No esperaba esa resistencia. La mujer que había humillado y llamado inútil, ahora lo enfrentaba con la dignidad de una reina. Comprendido. Capítulo 4 está aprobado en español. Avanzamos para el confronto central o clímax, el punto de máxima emoción y la virada definitiva de la historia. Esta es la parte que exige el mayor detalle y drama. 3. Desarrollo de la historia. Parte B. Confronto central clímax. 1500 palabras.
Robert Harrison no estaba acostumbrado a la derrota, y la negativa de Isabel encendió su rabia. La amenaza de perder la herencia era más fuerte que cualquier decencia. Ya no había un hombre de ciudad elegante, solo un depredador acorralado. «No eres nadie para decirme qué hacer en público», gritó, su rostro contraído por el odio, e intentó agarrar a Isabel por el brazo con la intención de arrastrarla a la fuerza hacia la calesa. Isabel se soltó con un tirón, pero el movimiento de agresión desató el pánico en la casa. Emma, la mayor, salió corriendo por la puerta, seguida de sus hermanas. En ese instante, el sonido de unos cascos resonó con fuerza en el patio. Samuel Garrett regresaba de la ciudad. Vio la calesa negra, vio a Robert forcejeando con Isabel y vio la mirada aterrorizada de sus hijas asomándose por la ventana. La calma de Samuel, siempre forzada por el dolor, se rompió en una furia primitiva. Saltó de su caballo antes de que éste se detuviera y corrió hacia ellos. «¡Suéltala, ahora mismo!», rugió Samuel, y su voz hizo eco en todo el rancho, una advertencia que heló la sangre. Robert se giró a tiempo para recibir el puñetazo. El impacto fue brutal. Robert se tambaleó y cayó sobre el polvo del patio. El abogado, pálido, se mantuvo al margen, sin intervenir, sabiendo que aquello ya no era un pleito legal. Robert se levantó, limpiándose la sangre del labio, y jugó su última carta sucia, atacando la vulnerabilidad de Isabel. «No te atrevas, ranchero. Sabes que ella es estéril. Ella nunca te dará hijos. Este rancho no vale la pena. No tiene futuro. Es una mujer sin valor». El insulto final resonó. Fue entonces cuando las tres niñas salieron de la casa. Emma, la mayor, se plantó valientemente frente a Isabel, con los brazos extendidos, protegiendo a la mujer que la había salvado de la muerte. «¡Ella es nuestra madre!», gritó Emma, y su voz infantil sonó con una convicción que destrozó la arrogancia de Robert. «¡Váyase! ¡Mi padre la ama!». Lucy y Rose se unieron, aferrándose a Isabel por las piernas. Robert se quedó paralizado. Había venido a reclamar dinero y se había encontrado con un muro inexpugnable de amor. Su burla sobre la esterilidad se ahogó ante la evidencia de las 4 almas que Isabel ya había engendrado con su corazón. Samuel ya no necesitó la violencia. Se volvió hacia Isabel, ignorando por completo a Robert, y puso su mano protectoramente sobre su hombro. «Te amo, Isabel, y este rancho es nuestro futuro. No necesitamos un heredero de sangre para tener un legado. Nuestro legado es la lealtad que mis hijas te dan. Él puede quedarse con el dinero, pero nunca tendrá tu alma». El beso que le dio fue público, apasionado y definitivo. Fue el sello de su victoria. Mientras Robert maldecía y se preparaba para subir a su calesa, llegaron 2 figuras más, el pastor de la iglesia y el juez del condado. Samuel, anticipando la codicia y el drama, los había convocado. «Señor Harrison, su argumento legal ha sido denegado», declaró el juez con solemnidad. «La anulación fue imperfecta, es cierto, pero la señora Garrett es ahora la esposa legítima del señor Samuel Garrett. Y en cuanto a la herencia, la ley de Texas protege los bienes de la esposa, y su actual matrimonio no le da a usted derecho alguno. Su única posesión aquí es el polvo en sus botas». Robert Harrison, humillado y derrotado en todos los frentes, legal, financiero y moral, no tuvo más remedio que subir a su calesa y partir. La imagen de él desapareciendo en la distancia, envuelto en el polvo, fue el cierre definitivo del pasado de Isabel. La victoria no fue solo de Isabel y Samuel, sino de la familia que se eligieron. Las niñas saltaron y gritaron de alegría. Isabel no solo había defendido su derecho a la herencia, sino su derecho a ser amada. Tras la partida de Robert, la paz se instaló en el hogar, pero era una paz activa, llena de trabajo y amor. Isabel utilizó la herencia para invertir en la tierra y en el ganado. Samuel, con su alma curada, se dedicó a su familia y a su esposa con una devoción que nunca imaginó posible.
La casa, antes caótica, se convirtió en un verdadero hogar, lleno de risas de las 3 niñas y de la tranquilidad que habían encontrado juntos. El matrimonio, iniciado por necesidad, era ahora un lazo irrompible de amor elegido. Isabel y Samuel eran un equipo. Ella, el corazón que ordenaba. Él, la fuerza que proveía. El amor que compartían era un testamento a la resiliencia del espíritu humano. Una tarde de primavera, mientras Isabel trabajaba en el jardín que había plantado, sintió un mareo. Lo desechó como fatiga, pero se repitió. Días después, el médico del pueblo, que había asistido al matrimonio, dio el diagnóstico que desafió toda lógica y crueldad pasada. Isabel no solo estaba perfectamente sana, estaba embarazada. La noticia fue un shock de alegría que sacudió el rancho hasta los cimientos. Samuel la levantó y la hizo girar en el aire con ternas de éxtasis y asombro, mientras las 3 niñas gritaban emocionadas. La mujer que había sido declarada estéril por conveniencia y humillada por su incapacidad, estaba llevando en su vientre al heredero de Samuel, el fruto de un amor verdadero. 9 meses después, el milagro llegó en forma de un bebé varón, James. Las 3 hermanas mayores lo adoraron de inmediato, luchando por el derecho a cargarlo y mecerlo. Isabel nunca fue la mujer sin futuro que el pueblo había declarado. Fue la mujer que eligió su futuro. Fue rechazada por no poder dar herederos, pero se convirtió en madre de 3 niñas que la necesitaban desesperadamente. Y cuando finalmente el milagro biológico llegó, solo añadió más amor a una familia que ya estaba completa. Tu valor nunca ha dependido de lo que tu cuerpo puede o no puede hacer. Tu valor está en tu capacidad de amar, en tu fuerza para sobreponerte al rechazo y en tu valentía para elegir tu propio camino cuando el mundo te dice que no tienes opciones. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez te has sentido rechazada, insuficiente o como si tu único valor fuera lo que puedes producir, quiero que sepas algo. Eres suficiente, exactamente como eres. Dame un like si esta historia te hizo creer en los segundos comienzos y en que el rechazo a veces es redirección hacia algo mejor. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que su valor no depende de cumplir las expectativas de otros. Y suscríbete, porque cada semana traigo historias del viejo oeste que te recordarán que el verdadero amor siempre encuentra su camino. Déjame en los comentarios, la familia se elige con el corazón, si crees que el amor es más fuerte que la sangre. Quiero leer tus historias sobre familias elegidas y segundas oportunidades. Recuerda, las mejores familias no siempre son las que nacen juntas, sino las que eligen quedarse juntas. Nos vemos en la próxima historia.